Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. El siglo XX costarricense es un siglo dinámico en el país en términos de formación de los elementos políticos que llegan hasta nuestros días. Algunos de estos elementos políticos surgen en el siglo XIX. Los partidos políticos como tal los empezamos a conocer en Costa Rica desde 1889-90 y hasta hoy funciona toda nuestra institucionalidad política por medio de partidos políticos y no hay otra manera de que los costarricenses puedan elegir su gobierno si no es a través de procesos electorales donde participan partidos políticos. Antes de 1889 no existían los partidos políticos como hoy los conocemos, pero sí había vida política. Se elegían gobernantes, se elegían diputados por medios electorales que no tenían la organización de partidos políticos. Desde 1889 hasta hoy, la vida político-institucional del país solo se desenvuelve a través de partidos políticos. Y desde 1889-90 para acá, también tenemos que decir que el país tiene una gran estabilidad institucional en procesos electorales y de cambios de gobierno. Solo alterado ese proceso institucional en dos ocasiones, 1917, cuando se produjo la dictadura de Federico Tinoco, durante 2 años, del 17 al 19, ya en el 20 se restituye la estabilidad otra vez de gobiernos cada 4 años, y se vuelve a alterar la situación en 1948-49, cuando se produce la guerra civil y se instaura un gobierno de facto, la Junta Fundadora de la Segunda República, que así se llamó, que operó durante esos 2 años, que le dio el gobierno a Otilio Lata en el año 49, y a partir de ese momento se vuelve a estabilizar la institucionalidad política del país con gobiernos de 4 años, haciendo una excepción entre el gobierno de 1953, que tiene unos cuantos meses de más, porque el noviembre de 1949 se le entrega al gobierno a Otilio Late, que había sido declarado presidente en el 48, que no se le reconoció la presidencia, se le entrega el gobierno por 4 años, y en el 53, transitoriamente, las elecciones de ese periodo arrancan en el 53 y terminan en el 58, de manera que es un gobierno unos meses más largo que todos los demás. Pero a partir de ahí tenemos esa estabilidad extraordinaria en nuestro país en procesos democrático-electorales. Partidos políticos entonces desde 1890. Y esto fue una fórmula muy destacada por la cual solamente a través de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular. Por eso es que hemos tenido recientemente una campaña electoral fuerte donde hay 13 partidos con presidentes, candidatos presidenciales, y hay una docena de partidos más que aspiran a elegir diputados en las provincias. Solo en San José 8 partidos, y en Limón 1 más, y en Cartago 1 más, y en todas las provincias 1 más, y en Cartago 2 más, para ponerlo de esa forma, porque tenemos 15 partidos con aspiraciones diputadiles en las provincias. Entonces ahí tenemos la fórmula por la cual es de esta manera que se aspira a puestos de elección popular hoy. Los sistemas electorales, está claro que también han variado.
de una elección que se hacía pública, que excluía mujeres, que excluía analfabetos, que excluía negros, que excluía grupos de distinta naturaleza, que había un voto indirecto a el voto directo establecido en 1913, al voto secreto en 1924 y al voto universal, reconociendo el voto de la mujer en 1949, y al voto que reconoció a la juventud cuando se estableció la edad de votar en 18 años, cuando se otorgó la ciudadanía a los mayores de 18 años en el gobierno de don José Figueres en 1970-74, que son como las grandes reformas electorales. A eso hay que agregar que allá por 1935, en el gobierno de Ricardo Jiménez, se estableció una fórmula mágica para darle más estabilidad al gobierno de la República en su origen, en su ascenso, en su surgimiento, que fue establecer el 40% de los votos válidamente emitidos para formar gobierno. Es decir, que con el 40% de los votantes a favor de un candidato se define una candidatura. Antes de esa reforma del 35 existía el requisito que debía ser el 50% de los votos, como sucede todavía en algunos países. Y esta cifra, que pareciera no ser muy alta, es una cifra difícil de alcanzar. Pensemos por un momento nada más que entre 1949 y hoy han habido 16 elecciones para nombrar presidente, porque la del 49 se le dio a Autilio Late sin que hubiera habido una elección ese año, ya se había hecho en el 48. Pero a partir del 53, todas las elecciones de Costa Rica, en solo 2 ocasiones, ha habido una cifra superior al 50% de los votos para darle el triunfo a un candidato. En ese sentido, si esa fórmula del 40% no se hubiera establecido en esos 14 procesos anteriores electorales, hubiera habido que hacer una segunda vuelta electoral como se estableció en la Constitución del 49. Antes de 1949 no existía esa fórmula de una segunda vuelta, porque el sistema electoral conducía a que el resultado de las elecciones se pasaba a la Asamblea Legislativa, que se llamaba Congreso, con un informe del resultado de los votos, y la Asamblea Legislativa o el Congreso tenía la facultad de aprobar o improbar, de no aceptar el resultado de las elecciones. Si aprobaba el resultado, nombraba a los ganadores de la elección. Si no aprobaba el resultado, entonces se sometía a nivel de discusión parlamentaria una discusión para ver entre los candidatos que habían participado en el proceso electoral a quién se escogía. Voy a poner 2 ejemplos de esa naturaleza. Uno fue la elección de 1913, cuando se discutió, participaron 3 partidos políticos con 3 candidatos, el doctor Carlos Durán, don Máximo Fernández y Rafael Iglesias, que había sido 2 veces presidente de Costa Rica. Don Carlos Durán también había sido presidente de la República. Ninguno sacó el 50% de los votos. El resultado electoral se pasó al Congreso. En el Congreso se obligaba, obviamente, a hacer una negociación para buscar candidato. Uno de los candidatos incluso se llega a retirar de la discusión para facilitar el nombramiento, y aún así no se ponen de acuerdo en nombrar el presidente de la República de esos 3 que habían participado. Pero el Congreso tenía la facultad de nombrar los vicepresidentes de la República, que se llamaban designados, y entonces proceden a nombrar los designados a la presidencia. No habiéndose puesto de acuerdo en escoger al candidato al presidente de los candidatos que habían participado, entonces se ponen de acuerdo en
llamar a ejercer la presidencia de la República a uno de los designados a la presidencia, que era el licenciado Alfredo González Flores. Por eso Alfredo González Flores fue electo por el Congreso sin haber participado como candidato en las elecciones del 13. ¿Fue ilegal? No. Fue un procedimiento legalmente establecido por las leyes de la época, que permitía que el Congreso nombrara a los vicepresidentes, y siendo la función del vicepresidente o designado sustituir al presidente, pues lo llamaron a ejercer la presidencia porque no había acuerdo entre los candidatos presidenciales. Cuando se produce la elección de 1948, tan discutida, igual el Tribunal Electoral, que para ese momento ya existía como Tribunal de Elecciones, manda un informe a la Asamblea Legislativa, el Congreso se llamaba, donde informa del resultado electoral, donde se dice que Ulate es el ganador y se hacen algunas observaciones sobre posibles irregularidades que habían sucedido. Y de nuevo el Congreso, que tenía la facultad de aprobar o no aprobar el resultado de las elecciones, termina rechazando la elección del presidente Ulate, acepta válidamente la elección de diputados, porque los diputados en ese momento del Partido Comunista y del gobierno habían aumentado, y esa elección la validan, pero no aceptan la elección de Ulate, que se había sobrepuesto a la candidatura del doctor Calderón Guardia, en ese momento también candidato a la presidencia, y eso es lo que hace detonar la guerra civil de 1948. Aquí la figura que me interesa destacar es cómo el Congreso rechaza una elección en ese momento a favor de Otilio Ulate, porque esa era la facultad que tenía el Congreso. Entonces, a partir de 1949, esa facultad ya no la tiene el Congreso. Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones, y el Tribunal Supremo de Elecciones no solo es el órgano organizador y administrador de las elecciones, sino que como tribunal electoral es la máxima institución en el país autorizada a regular, a arreglar y a interpretar los procesos electorales en todas sus formas, pero también a declarar el resultado. Es decir, lo que dice el Tribunal de Elecciones respecto a las elecciones es inapelable. Nadie lo puede objetar, nadie lo puede desconocer, ni se puede someter a discusión de tribunales de otra naturaleza. Esto le da estabilidad al sistema electoral y hace del tribunal obviamente una institución muy importante para el país en este sentido. Y eso es parte de lo que le ha dado la gran estabilidad a la vida política e institucional del país. Está claro que en esto de la vida institucional del país ha habido también un proceso paralelo, invisible, a veces no muy sustantivo, pero que finamente ha ido creando mecanismos de respeto a las leyes, de respeto a la institucionalidad jurídica, de respeto a la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, de respeto a los fallos de los tribunales. Y en este sentido, la cultura político-electoral conduce también a aceptar los resultados electorales. Primero, los que participan en un proceso electoral, en términos generales, todos están comprometidos a aceptar los resultados electorales en la voluntad que se exprese el pueblo. Y cuando se declara eso por el tribunal, actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, en términos igualmente generales, todos los partidos políticos aceptan su resultado, aún con las declaratorias provisionales que se hacen casi el mismo día del resultado de las elecciones. Como se ha ido tecnificando tanto la forma de contar votos y de precisar la información que llega de las urnas de todas partes del país y del extranjero hoy, el tribunal tiene capacidad de dar una información aproximada en las primeras 4 horas
casi del 70-80% de la votación. Para estas elecciones del 2018, técnicamente el tribunal puede dar un resultado bastante definitivo, siempre provisional, a las 2 horas. Es decir, si a las 6 de la tarde se cierran las urnas electorales, perfectamente a las 8 de la noche el tribunal, 8:30 tal vez, suponiendo que haya un atraso administrativo en enviar el informe respectivo al tribunal de las mesas, pero no más tarde de las 9 de la noche, casi del 100% de las mesas electorales, el tribunal va a tener eso en sus manos, debidamente computarizado y puesto a la orden del público, que ya a las 9 de la noche puede estar festejando si hay candidato electo o preocupándose de si tenemos que ir a una segunda vuelta o no. De manera que esa es la maravilla hoy del proceso electoral. Pero antes no era así, esto llevaba su tiempo y su lectura. Todavía hay hoy siempre las posibilidades de hacer un poquito lenta la decisión de declaración de resultados electorales, porque los votos se pueden impugnar, es decir, se puede pedir que se revisen, pero esa revisión se hace no en la mesa sino en San José. Si hay una situación que se puede considerar irregular en Talamanca, por ejemplo, en alguna escuelita de Talamanca, y allá los miembros de mesa ponen una solicitud de revisión de los votos, entonces esa bolsa se revisa completa en San José. Desde hace ya 2 procesos electorales no se requiere contar votos en San José, salvo cuando son apeladas. Entonces hoy los resultados se dan contra las actas que se firman en los recintos de votación por parte de los miembros de las juntas de receptora de votos. Tienen una fuerza enorme desde el punto de vista democrático estos funcionarios civiles de los partidos políticos que cuentan los votos, porque lo que ellos dicen es sagrado, y salvo cuando alguno de ellos cree que hay que revisar algún voto porque tiene duda de si es nulo o no, o si está bien emitido o no, y entonces se revisa en ese caso toda la bolsa de votos para valorar. La última revisión importante que se hizo, en este caso de todo el país, fue en la elección del 2006, cuando hubo una impugnación de las mesas de Limón, y entonces el Partido Liberación Nacional en ese momento solicitó que igualmente se revisaran todas. Y el resultado original, que le había dado una diferencia como de 11,000 votos en favor de Liberación Nacional, aumentó a 18,000 una vez que se revisaron los votos. Eso puede suceder en una revisión de votos, que aumentan los votos o bien disminuyen. Con los métodos actuales, decimos, hoy podemos tener resultados precisos al instante casi del resultado. Incluso tenemos 42 consulados inscritos bajo control del Tribunal Supremo de Elecciones que van a servir para recoger votos de costarricenses que viven en el extranjero y que se han inscrito con ese propósito. Tenemos más de 30,000 personas, un poquito más de 30,000 personas que se han inscrito en esos consulados, siendo las ciudades más importantes Nueva York, Los Ángeles, Miami, Seattle en Estados Unidos, que tienen, digamos, cerca de los 8,000 o más votantes por ahí. Pero tenemos, imagínense, un consulado en Turquía donde solo hay 2 costarricenses inscritos para votar. Y ahí va el Tribunal Supremo de Elecciones maravillosamente a darle la opción a esos costarricenses que quieren hacer validar sus votos desde aquellas distancias. En todo el continente africano no tenemos una sola mesa de votación abierta. Esa es una falta todavía, pero no tiene culpa el tribunal, sino que tiene culpa el país, porque no tenemos relaciones comerciales con África importantes. Entonces, al no tener ni embajadas en África, pues no tenemos consulados tampoco. Y no hay ticos viviendo en África. Puede ser que haya ticos paseando y algunos viviendo en África
pero desconectados diplomáticamente de nosotros porque carecen de un consulado que vele por sus intereses y de una embajada que los represente. Pero esto es parte de nuestra pequeñez todavía. Yo creo y esperaría que el próximo gobierno de la República pensara bien en la importancia que tiene el continente africano para establecer alguna sede diplomática. Yo diría que esa sede diplomática debe estar ahí donde está la Unión Africana, como decir la OEA de África, donde está el organismo que reúne todos los países de África, me parece que es Etiopía, y con solo poner una super embajada ahí, se puede poner una embajada en ese lugar con lo que se llama concurrencia. Eso significa que el embajador acreditado en ese país se le puede dar la concurrencia para que sea embajador concurrente en otros países africanos donde nos interese establecer relaciones especialmente comerciales, que podría ser lo más importante ahora, estando ahí. Y para eso se podría crear una super embajada, una sola, con un grupo muy importante de funcionarios acreditados diplomáticamente que tengan que ver con representantes de las empresas del Estado dedicadas al comercio exterior, Procomer y toda CINDE y todas estas que pudieran jugar un papel para empezar a proyectar el país en ese amplio mundo que es el mundo africano. 54, 56 países que constituyen la África, con los cuales no tenemos prácticamente ninguna relación diplomática. Entonces, las elecciones en este país pues conducen a establecer estabilidad política, dan posibilidad de mantener un gobierno con un partido político gobernando, cambiando su presidente porque no hay elección sucesiva presidencial, permite mantener políticas de Estado que impulsa un gobierno, o permite cambiar esas políticas cuando se cambia el gobierno totalmente porque se cambia de partido político. Pero en el sustrato esencial del desarrollo institucional y político siempre hay cosas buenas que se van heredando de un gobierno a otro. Son esas cosas que van consolidando el desarrollo democrático, institucional, la vida económica y productiva del país. Podemos tener muchos problemas asociados a empleo, desempleo, todavía problemas de educación, de salud, de pobreza extrema, de pobreza en general, pero al final, sin lugar a dudas, vamos mejorando cada vez más la vida de todos los costarricenses. Cuando hablamos de pobreza y la pobreza extrema, que pueden ser las partes más sensibles nuestras, hay que entender también que esa es una pobreza y una pobreza extrema dinámica. Cuando digo esto quiero decir que no es la misma. No son los mismos pobres ni son los mismos pobres extremos. Cambian. Unos van saliendo de esa pobreza extrema a pobres y de pobres van saliendo a niveles superiores de vida. Pero van cayendo otros y van surgiendo otros. Y por eso es que mantenemos estándares porcentuales parecidos, pero cambia sustantivamente el grupo humano de eso. En ese sentido, esa es una preocupación permanente de todos los gobiernos y debería ser una preocupación de todos los costarricenses. Salud igual, vivienda igual, se mantienen los temas principales como una necesidad de asegurarle la vivienda a los costarricenses, especialmente a los nuevos jóvenes que se van independizando en la vida laboral y que van proyectando su vida en perspectivas de vida familiar, de garantizarles a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes, a las nuevas parejas la posibilidad de ir haciendo su hogar. Cuando en Costa Rica la gente compra una casa o se compromete en un préstamo para una casa, generalmente está pensando que esa es la casa para toda su vida. Nadie piensa aquí en una casita para cambiarla 2 años después o 3 años después. Cuando alguien invierte en una casa es porque invierte pensando que es la casa para toda su vida, como es la casa de Costa Rica para todos los costarricenses, para toda la vida de todos nosotros. Por eso tenemos que preocuparnos por escoger
el mejor gobernante para Costa Rica, pensando en esa vieja filosofía de los griegos de hace 2500 años, de que el político, el buen gobernante, es aquella persona que se debe preocupar por el mejor vivir de los habitantes de la ciudad, de la polis, de la sociedad costarricense. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.